No está grabando, ahí me avisó la compañera. Ahora recién te leí la naja. Bueno, entonces se necesitan estas condiciones para que realmente estos anticuerpos puedan unirse a estos antígenos en la superficie del glóbulo rojo y por consiguiente generar hemólisis en ese bebé. Entonces, como dice este esquema, yo tengo un recién nacido negativo, no pasa nada, no va a pasar nada porque es compatible con la madre. Ahora, si el bebé es un RH positivo, ¿qué va a pasar? Voy a pedirle test de Coombs directo. El test de Coombs, ¿qué es lo que estudia? La presencia de anticuerpos en la sangre. El test de Coombs indirecto se le solicita a la madre en la primera consulta prenatal. O sea, si usted tiene una consulta con una madre que está embarazada y tiene su grupo sanguíneo negativo, ya le solicitamos en la primera consulta el test de Coombs indirecto. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando la presencia de anticuerpos, saber si esa madre está sensibilizada, ¿sí? Entonces, si el test de Coombs directo, el directo se hace en el bebé. Este bebé recién nacido ya nació, ¿sí? Entonces, si es positivo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una transfusión, ¿verdad? Para mejorar la anemia severa de ese bebé. Acuérdense que él sufrió hemólisis. Ahora, si el bebé es negativo, vamos a hacer la aplicación de inmunoglobulina anti-D profiláctico. ¿Y hasta cuántas horas se puede hacer? Hasta 3 días posparto o 72 horas posparto. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta inmunológica primaria? Esta es la explicación de que por qué en el primer feto no se causa hemólisis, porque la respuesta inmunitaria necesita un tiempo para hacer estos anticuerpos en la madre. Entonces por eso es que no está afectado el primer feto. Primero por el tiempo, porque se requiere entre 6 a 12 semanas y en algunos casos 6 meses para que se produzca estos anticuerpos. Y luego, porque inicialmente estos anticuerpos tienen un peso molecular elevado, por lo que no pueden atravesar la placenta y por lo tanto no pueden llegar, unirse a estos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y hacer hemólisis. Entonces, por eso esa primera respuesta, en el primer embarazo no hay hemólisis. El problema es siempre para el segundo embarazo o el tercer embarazo. Luego de un parto o un embarazo de un bebé RH positivo. Está claro esa parte, ¿verdad? Si el bebé es negativo como la mamá, no pasa nada. La respuesta inmunológica secundaria. Esta inmunoglobulina tiene diferentes subtipos. Tiene 1 a 4, pero el tipo 1 y 3 es el que nosotros no nos importa más, ¿sí? Y es lo que realiza esta hemólisis. El tipo 1 aparece en la sangre del feto a las 18 semanas, pero tiene un poder, como dice acá, una baja capacidad de generar aglutinación y por lo tanto no tiene un poder hemolítico. Ahora, las inmunoglobulinas tipo 3 sí pasan la barrera placentaria entre las 28 y 32 semanas y tienen alto poder hemolítico. Entonces, ellas sí son responsables de producir una hemólisis muy importante en el feto y por lo tanto puede desencadenar incluso la muerte fetal. Entonces, el tipo 1 y el tipo 3 es el que a nosotros nos importa. El tipo 1 aparece a las 18 semanas, tiene baja posibilidad de causar hemólisis. Ahora el tipo 3 sí es el que causa una hemólisis más severa, pero a las 28 y 32 semanas, donde ya estamos cerca de una viabilidad fetal. Hablamos de viabilidad fetal, un feto de 34 semanas de gestación que ya tiene mucha probabilidad y es viable fuera del útero, ¿verdad? Entonces, este es el segundo embarazo de la madre
segundo embarazo, segunda gestación, la madre es RH negativa, está inmunizada, su primer bebé fue un RH positivo y el papá es positivo. Entonces, el feto salió negativo como la mamá, no pasa nada. Esos anticuerpos que estaban circulando no van a atacar al feto, ¿sí? Porque son compatibles, ambos son RH negativos. Ahora, si el feto es positivo, ¿qué va a pasar? Los anticuerpos que están en la madre, esta madre está inmunizada, va a causar una aglutinación, van a pasar estos anticuerpos por la placenta, dijimos, por un medio de transporte, llegar hasta el glóbulo rojo, capacidad de unión y esa capacidad de aglutinación y por lo tanto dar lo que es la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica. ¿Cómo nosotros podemos predecir esto? Bueno, en la ecografía ya nos va a hablar del hidrox fetal, donde hay un edema en todo el cuerpo del bebé. Hay un aumento del tamaño del hígado, del vaso, y el bebé tiene ascitis. Entonces, ecográficamente yo puedo hacer un seguimiento si yo sé que tengo una madre RH negativa inmunizada. ¿Cómo yo sé que esa mamá está inmunizada? Yo le hice el test de Coombs indirecto y me vino positivo. Entonces yo sé que esa mamá está inmunizada y ese bebé probablemente si es un positivo me va a hacer una eritroblastosis fetal. Entonces yo tengo que tenerle en control a esa paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para la sensibilización? La incompatibilidad, la paciente o la mujer tiene que ser indefectiblemente RH negativa. Si la mamá es positiva, no pasa nada, tiene que ser positiva. Y el esposo tiene que ser positivo. Si el marido es negativo como la mamá, entonces tampoco hay ningún problema. Si hay una hemorragia feto-materna, ¿a qué se refiere? Aborto, desprendimientos, placenta previa, amenaza de aborto, ¿sí? Desprendimiento, conato de aborto, ¿sí? Entonces, hemorragia transplacentaria, hay un riesgo de sensibilización. La capacidad de ese antígeno D, dijimos que el tipo 1 no tiene esa capacidad inmunogénica, y la reactividad del sistema inmuno de la madre. Entonces realmente tiene unas características o unos requisitos para que se dé esta patología en el feto. No se olviden que la madre tiene que ser negativo y el padre positivo. Y tiene que ser la segunda gestación o tercera o cuarta. Pero tuvo que haber previamente un bebé con grupo sanguíneo positivo. Este estudio, el método de Clay-Haur-Beth, se hace, lo que hacemos es extracción de sangre materna. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos en la sangre? Hacemos una búsqueda de células fetales. Yo lo que quiero saber es cuánta célula fetal se encuentra en la circulación materna. Y generalmente se hace en el tercer trimestre a partir de las 28 semanas, ¿verdad? Para que yo genere anticuerpos, o sea, que para la mujer RH negativa genere anticuerpos, tiene que haber por lo menos un paso de sangre mayor a 0.2 ml. Por eso que un desprendimiento, una placenta previa, placenta de inserciones bajas que tienen un sangrado, ya hay un riesgo de sensibilización, ¿sí? Porque con un pequeño sangrado, porque con 0.2 ml ya hay sensibilización en la madre y ya va a generar células, anticuerpos, ¿verdad? Que puede atacar al feto. Factores que incrementan el riesgo, ya les dije, obstétrico, toda hemorragia que pueda tener la paciente donde va a haber un contacto, ¿verdad? De la sangre fetal con la madre hay riesgo de sensibilización. Puede ser un aborto espontáneo, un aborto provocado, un embarazo ectópico.
Placentas previas, desprendimiento de placentas normoinserta. Ustedes tienen una paciente RH negativa con su marido RH positivo, es su segundo hijo o su tercer hijo, tuvieron un feto positivo, entonces puede que este bebé tenga RH, una reacción, ¿sí? Entonces, la paciente les dice, doctora, yo sangré, ya le indican su inmunoglobulina. Si sangró 3 veces durante ese embarazo, las 3 veces le van a indicar su inmunoglobulina anti-D. Procedimientos, si ustedes le hicieron una versión externa que está contraindicado, ¿verdad? En estas pacientes y hoy en día ya no se realiza la versión externa. ¿Qué es la versión externa? Es si el bebé está podálico, tratar de convertirlo en cefálico o si está en transverso, ponerle en por situación longitudinal. Hoy en día ya no se hace. El alumbramiento manual, las cesáreas, también hay un paso de sangre del feto a la madre, y los procedimientos invasivos, la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales. La amniocentesis es un procedimiento invasivo complejo que se hace generalmente en lugares de alta complejidad, como la biopsia también. Sabemos que que estos procedimientos pueden conllevar la amenaza de parto prematuro o directamente a una hemorragia o por consiguiente muerte del feto. En realidad son procedimientos que se hacen de acuerdo a las indicaciones precisas, ¿verdad? Porque realmente hay un compromiso de la vida del feto, no de la madre, del feto. Y las no obstétricas, las transfusiones, la madre puede sensibilizarse al transfundirse de forma equivocada con un bebé, con una sangre RH positiva y sensibilizarse. Pacientes que usan drogas por vía intravenosa. Pero hablamos que el riesgo de inmunización dentro de los 6 meses posparto de un niño positivo cuya madre no se hizo la aplicación de inmunoglobulina es tan solo 8 a 9%. Entonces no es muy elevado la capacidad, pero igual la enfermedad que genera en el próximo feto es muy grave. Entonces es indicado realizar la inmunoglobulina anti-D. La incidencia de inmunización de RH, 8 a 13% en el embarazo y hasta los 3 días postparto. Entonces tenemos eventos obstétricos y no obstétricos. Entonces, en mi control prenatal, en la primera consulta ya voy a hacer un interrogatorio completo, indagar el grupo sanguíneo de la madre. Cuando una madre RH negativa, vamos a preguntar cómo fue su parto anterior, si recibió la vacuna con la inmunoglobulina anti-D, que es una inmunoglobulina 300 microgramos, se hace en una sola dosis intramuscular, que es capaz de destruir todos los anticuerpos que generó esa madre, ¿verdad? Si el feto era positivo. Si tuvo antecedente de un neonato, doctora, yo tuve un bebé que tuvo un hidrot fetal, tuvo una anemia severa, recibió sangre. Bueno, todo eso es importante preguntarle a la madre en el control prenatal desde la primera consulta. Transfusiones o inyecciones previas que pudo haber recibido la madre. De repente era una paciente con anemia severa, tuvo algún traumatismo, un accidente. Bueno, entonces preguntarle también ese antecedente. Vamos a confirmar, por supuesto, siempre volver a solicitar la tipificación sanguínea al padre, también la tipificación y la citogenicidad. Y cuando nace el bebé, vamos a pedir el test de Coombs directo. Se hace de la sangre del cordón umbilical. ¿Y qué es lo que estoy buscando yo? Ver si hay anticuerpos. Entonces, el test de Coombs indirecto, ¿a quién le pedimos? A la madre. Acá voy a escribir para que se acuerden. Test de Coombs indirecto solicitamos a la madre. Y el test de Coombs directo al bebé una vez que nace.
Si yo tengo un test de Coombs indirecto negativo, entonces yo ya me pongo tranquila, ya no voy a descartar un embarazo con complicaciones en esa madre RH negativa, pero ojo, igual vamos a seguir controlando cada 4 semanas o cada mes hasta las 34 semanas y luego de las 34 semanas cada 15. Si mi test de Coombs indirecto es positivo, mi madre está sensibilizada, yo tengo que ver cuánto es la titulación. Si es menor a 1.16, vamos a repetir cada un mes hasta las 28 semanas y luego cada 15 días hasta las 34 semanas y luego cada 8 días hasta el embarazo de término. Ahora, yo tengo un título alto. ¿Cuánto se considera alto? Mayor a 1.16. Tengo 1/32, 1/64. Entonces, ¿cómo voy a hacer mis controles? Voy a hacer controles más de seguido cada 15 días. Otros estudios que yo puedo hacer cuando yo tengo un test de Coombs indirecto muy positivo con títulos altos, tengo que hacer amniocentesis. ¿Y qué es la amniocentesis? Es la aspiración del líquido amniótico y se evalúa la cantidad de bilirrubina. Porque de acuerdo a la cantidad de bilirrubina es que nosotros estimamos el grado de hemólisis en ese bebé. Aparte de eso, vamos a estudiarla a nuestro bebé y cuál es la mejor manera, una manera menos invasiva, ¿verdad? Porque la amniocentesis es invasivo, ¿verdad? Es la punción del líquido amniótico que también puede generar complicaciones en el feto, ¿verdad? Que no queremos, no deseables. Vamos a hacer ecografías seriadas. ¿Qué es lo que es seriada? Cada 15 días, según el resultado de la titulación del test de Coombs, vamos a buscar signos de hidrox fetal, vamos a buscar polidramnios, vamos a buscar un vaso aumentado, un hígado aumentado. Por eso es importante que en el pedido de ecografía que ustedes le pidan al imagenólogo especificar que la paciente tiene una patología que ustedes están sospechando, ¿verdad? Poner entonces RH negativa, probable enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, para que el ecografista también busque, ¿verdad?, esos signos. Monitoreo fetal, podemos pedirle un perfil biofísico y una ecografía Doppler. Entonces, la amniocentesis es la aspiración del líquido amniótico y ¿qué es lo que se evalúa? De acuerdo a la cantidad de bilirrubina que se presenta, se divide en unas zonas este cuadro y de acuerdo a ello vamos a tener una conducta nosotros los ginecólogos. Entonces, grado 1 o zona 1 o A1 o A, ¿verdad? Zona A, porque está acá en la próxima clase, zona A. Entonces, tengo una bilirrubina por debajo de 0.08. Cuando yo tengo una bilirrubina de 0.08 a 0.1, 0.18 aproximadamente, tengo una zona B1, ya estamos hablando de daños moderados. Ahora, en la zona B2 ya tengo daño grave, tengo bilirrubina mayor a 0.18 aproximadamente sería aquí, pero menor de 0.3. Perdón, de 0.4. Cuando ya es una bilirrubina mayor a 0.4, ya estamos hablando de un daño muy grave. Hay mucha hemólisis, una anemia severa en ese bebé. Probablemente hay mucho daño y ese bebé hay que hacer una transfusión uterina, como dice acá, y interrumpir la gestación. Aquí ya está poniendo una interrupción del embarazo. Entonces, este es el esquema de Liley, donde se hace la ¿cómo se dice? La amniocentesis, aspiración de líquido amniótico y vemos la cantidad de bilirrubina. Entonces, si es en la zona A, vamos a esperar un parto a término. En la zona B1, que era esta zona, el daño es moderado, entonces podemos llegar a un parto de 38 semanas. Ahora, en un moderado
casi severo, tengo que alcanzar la madurez fetal y cuando eso se alcanza, como acá está marcado, a las 35 semanas, entonces ya hacemos interrupción del embarazo. Vamos a inducir al parto o directamente hacer una cesárea. Ahora en la zona C, que es una zona severa, vamos a hacer un parto inmediato. No vamos a esperar a que sea de término, ni que alcance la madurez fetal. Vamos a interrumpir ese embarazo. La profilaxis con inmunoglobulina anti-D, esta vacuna que es de 300 microgramos, que se hace intramuscular, tenemos un tiempo para hacer. Generalmente se hace dentro de las 72 horas. ¿Y qué es lo que nosotros queremos bloquear? Los glóbulos rojos en forma eficaz. Todos esos glóbulos rojos fetales que pasaron a la madre vamos a neutralizar. Entonces, debe ser aplicada de forma y cantidad adecuada en el tiempo indicado, antes que esa madre se sensibilice. Entonces, ¿cuándo se hace? La madre nace el bebé, tiene su parto, la pediatra ya pide el grupo sanguíneo, yo ya veo que ese bebé es negativo, entonces ya tenemos que asumir que esa madre tiene anticuerpos y ya le agregamos la inmunoglobulina anti-D, que es una vacuna que se hace intramuscular antes de salir del hospital. El problema con esta inmunoglobulina es que no tenemos en los hospitales o tenemos en muy poca cantidad. Es realmente una vacuna que tiene un costo elevado, entre 800.000 a 1.000.000 aproximadamente. Bueno, tenemos hasta 72 horas de hacer entonces la vacuna. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en las pacientes embarazadas? Ya dijimos que vamos a hacer en esa paciente que ya tuvo su parto, el bebé RH negativo y antes de las 72 horas. Después del parto, ¿sí? Durante el embarazo vamos a hacerle a quién? Aquellas pacientes que tienen amenaza de aborto o desprendimiento de membranas, abortos espontáneos, abortos provocados, paciente con antecedente de embarazo ectópico. Vamos a asumir que ese feto probablemente fue un RH positivo, entonces vamos a hacerle la inmunoglobulina. Pacientes que tienen desprendimiento de placenta normo inserta, placenta previa con antecedentes de un sangrado previo, amniocentesis, ¿sí? Pacientes que se sometieron a un procedimiento invasivo, biopsia de vellosidades coriales también. Se indica la gamma globulina de profilaxis de forma inmediata. O sea, si yo tengo una paciente que está internada por placenta previa y ella es RH negativa y me llama la licenciada y me dice, doctora, la paciente perdió sangre y ya directamente tengo que solicitar e indicar la vacuna inmunoglobulina. Si esa paciente tiene sangrado, 2, 3 sangrados en el embarazo y bueno, se va poniendo en cada episodio de sangrado o desprendimiento la vacuna, porque dijimos que más de 0.2 ml de sangre ya sensibiliza a la madre y va a producir anticuerpos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para la aplicación de gamma globulina? Las madres tienen que ser negativas y un test de Coombs directo negativo. ¿Sí? Entonces, en esa madre vamos a poner. Ahora, en los recién nacidos, que son positivos, por supuesto, un test de Coombs acá tiene que ser negativo el test de Coombs, o sea, no hay anticuerpos en ese feto, entonces vamos a aplicarle profilácticamente a ese bebé, como estaba en este cuadro al comienzo. Nace mi bebé, primero luego la pediatra le pide el grupo sanguíneo. Bueno, es RH positivo, test de Coombs directo,
Su test de Coombs directo es positivo, se va a hacer la transfusión. Acuérdense que ese bebé tiene hemólisis, está con una anemia severa. Ese test de Coombs directo es negativo, entonces vamos a hacer la profilaxis con inmunoglobulina anti-D en ese bebé. Pero como su nombre lo dice, profiláctico. Algo muy importante que dice acá y que podemos preguntar en el examen, ¿hasta cuánto tiempo se puede hacer en el recién nacido? Y hasta las 4 semanas posparto. El efecto va a ser menor, pero siempre vamos a hacer en pos del próximo feto, ¿verdad? Del próximo hermano que pueda tener, entonces hasta 4 semanas. Porque es muy importante, como les dije, es una vacuna que es difícil. Es caro, no se puede adquirir de forma rápida, fácil. Entonces a veces las pacientes van y te dicen, doctora, yo no tengo dinero, ¿hasta cuánto tiempo tengo para ponerme? Entonces, luego del parto, hasta 72 horas tiene el mismo efecto, la misma efectividad, pero si la paciente no tiene, podemos esperar hasta un mes, o sea, hasta un mes tiene de tiempo para aplicarse. Pero ya el efecto va a disminuir. Bueno, hicieron ustedes su test de Coombs indirecto en la madre, tienen los títulos altos por encima de 1,16. ¿Cuál es el tratamiento que se hace en esta incompatibilidad severa? Se puede hacer una transfusión fetal intraperitoneal, donde vamos a introducir glóbulos rojos para corregir la anemia de ese bebé en la panza. ¿Quiénes van a ser los donantes? Van a ser donantes ORH negativo, que sea compatible con la madre. ¿Cuándo se puede hacer? Luego de las 24 semanas. Entonces, transfusión de glóbulos rojos ORH negativo, compatible con la sangre materna y no se hace antes de las 24 semanas. Otro tratamiento que se puede hacer es la cordocentesis, que es la transfusión a partir del cordón umbilical. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando nosotros ya tenemos confirmado por ecografía, por imagen, hidrox fetal, tenemos ascitis, tenemos edema de todo el cuerpo, si tenemos hepatomegalia, si esplenomegalia, bueno, se inicia antes, se puede iniciar incluso a las 18 semanas, ¿sí? La cantidad de sangre va a depender de la edad gestacional que tiene ese feto. Entonces podemos hacer transfusión fetal, peritoneal o intraperitoneal, y acuérdense que eso se hace luego de las 24 semanas. Ahora la cordocentesis ya podemos hacer antes, cuando el bebé tiene 18 semanitas. Conducta obstétrica. Y bueno, inducción en gestaciones de 36 semanas o más. Si las condiciones cervicales son favorables, ¿a qué se refiere? Tengo un cuello blando, acortado, una madre primípara o secundípara o tercípara, que tiene un estudio de salud fetal, un monitoreo fetal intraparto normal, un Doppler normal, un perfil físico normal. Bueno, en estas pacientes podemos inducir el parto. ¿Cómo va a ser el parto? Vamos a hacer una episiotomía con protección adecuada, vamos a hacer ligadura precoz del cordón. ¿Se acuerda cuando hablamos en las prácticas? ¿Cuáles son las indicaciones de ligadura precoz del cordón? Era RH negativo y VIH positivo. ¿En quiénes vamos a operar? En esos fetos que son menores a 36 semanas. Un ratito, chicos.
Bueno, perdón porque me llamaron, tenía que atender la llamada. Bueno, las indicaciones de cesárea, entonces, toda vez que yo tengo estudios de salud fetal que me indican que hay sufrimiento fetal, tengo un Doppler alterado, una ecografía que me habla de donde hay compromiso del feto, tengo taquicardia fetal, bradicardia fetal, fetos que son menores a 1,5 kilos también son indicaciones de cesárea porque ya de por sí este feto está con mucho sufrimiento, tiene sufrimiento fetal y el parto indicaría un sufrimiento, un factor de riesgo más en este caso. Gestaciones menores de 36 semanas, fetos menores de 1,5 kilos, condiciones cervicales desfavorables, que significa un cuello cerrado, que no está duro, no está cortado, está grueso. Entonces esa paciente tiene una condición cervical desfavorable. Entonces esa paciente también vamos a operar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta clase que es un poco complicada? Pero tampoco es complicada, ¿verdad? Traté de explicarle lo más simple posible para que puedan entender. Si tienen alguna pregunta, ¿cuál esquema? ¿El esquema de Liley o el esquema del primer embarazo? El primero que mostró. Primero. Uy, este. RH, el recién nacido. Esto ya es cuando el recién nacido ya nació. Ya nació el bebé. Se le hace el test de Coombs. Primero se hace la tipificación sanguínea. Yo quiero saber primero qué grupo sanguíneo tiene el bebé. Este es para la profilaxis con inmunoglobulina anti-D. El bebé es negativo, no pasa nada, es compatible con la madre, pero si es RH positivo, su test de CUM directo es positivo y probablemente las pediatras le van a transfundir glóbulos rojos concentrados. Acuérdense que este bebé sufrió hemólisis. Ahora, si es un bebé RH negativo, test de CUM directo negativo, vamos a hacerle profilaxis a las 72 horas posparto con inmunoglobulina anti-D. ¿Sí? Profe, no me ficó claro, a cada sangramiento se debe aplicar, sí, cada sangrado que vos tengas vas a ir aplicando porque vas a ir sensibilizando, hay paso de sangre fetal a la madre. Entonces va a ingresar ese antígeno positivo en el torrente sanguíneo materno y va a generar anticuerpos y son esos anticuerpos que van a pasar la placenta y hacer esa reacción de aglutinación. ¿Qué dice? Gracias, profe. Doctora, ¿hay cómo poner la clase ahora en la plataforma? Porque para muchos la clase sería a las 17. No entiendo, Luis. Yo voy a subir la clase grabada luego de terminar. La dosis es la misma siempre, 300 miligramos. La madre RH negativo que tuvo o en bebé RH en el próximo embarazo tiene que vacunar, va a depender. Si su bebé tiene, si ese próximo bebé es negativo, va a ser compatible con ella, no tiene por qué vacunarse. ¿Entendés, María? Si su próximo bebé es negativo, no. Pero si su bebé es positivo acá,
En este primer parto, ella ya se va a poner la inmunoglobulina anti-D. No, es que en el próximo embarazo recién. Acordate que vos tenés 72 horas para poner la vacuna. No sé si esa es tu pregunta. No, es que yo ahora me embarazo y ahora me pongo, no. En mi primer parto nace el bebé, se le hace el grupo sanguíneo, es positivo, ya me pongo la vacuna. O sea, ya le indico a esa paciente la vacuna anti-D. Y ese ya le va a servir para su próximo embarazo. ¿Sí? La dosis siempre la misma, hasta 72 horas tenemos para poner. Luego, si la paciente no tuvo forma de conseguir, hasta un mes, pero va a disminuir la efectividad, pero sí se puede poner. Por favor, pongan su asistencia en la plataforma, porque ustedes que están en el online, su asistencia es por la parte virtual, ¿sí? Yo creo que este sistema vamos a ir haciendo ya hasta el final del año. Realmente a mí me fuerza muchísimo tener que hacer la clase presencial y volver a venir acá y grabarla a ustedes, pero parece que va a ser complicado que se pueda grabar la clase, entonces voy a tener que hacer 2 veces la clase. Entonces, voy a tratar siempre de terminar para las 16 horas, de forma que venir ya acá con ustedes a las 16 horas y iniciar la clase. Yo avisé en el grupo que íbamos a iniciar a las 16 horas. El test de CUMS directo. El test de CUMS directo se pide en el bebé, Jader. Por eso es directo en el bebé. El indirecto es en la mamá. Cuando tu test de CUMS directo, vamos a ir otra vez a la imagen. Cuando tu test de CUMS directo es negativo, significa que no hay anticuerpos, ¿sí? De la madre circulando, ¿sí? Entonces, igual se hace profilaxis hasta las 72 horas posparto, ¿sí? No sé si eso explica tu pregunta. Y si es positivo, significa que ese bebé tiene, ¿verdad? Anticuerpos anti-RH y probablemente va a recibir transfusiones de sangre. Adelante. ¿Está bien, Jader? Esa profilaxis es en el feto, en el recién nacido, André. En el recién nacido.
Bueno, a ver, doctora, ¿puede explicar el test de Coombs directo? Ya respondimos. Entonces, madre RH negativa, bebé RH positivo, con test de Coombs directo negativo. Tanto madre como bebé. No, no, no. Andrés, solo la mamá recibe. Bebé no. Si dije eso se entendió, está mal. Es solo la madre, el bebé no. ¿Sí? Porque es la madre la que se va a sensibilizar para el próximo embarazo. ¿Está bien? ¿Quedó claro esa parte? Es la mamá es la que recibe la vacuna, no es el bebé. Perdón si dije mal y se entendió mal. Es la mamá la que se sensibiliza y la que recibe la vacunación. No es el bebé. El bebé lo que recibe es transfusión de sangre para mejorar la hemólisis y la anemia severa. ¿Sí? Entonces, test de Coombs indirecto hacemos la mamá desde la primera consulta si ella ya nos dice que sabe que tiene un grupo sanguíneo negativo y su marido es positivo. Lo hacemos cada un mes hasta las 34 semanas y luego lo hacemos cada 15 días hasta el parto. Cuando hay señales de, si ese test de Coombs indirecto en la madre empieza a subir títulos altos, más de 1,16 y yo tengo una ecografía morfológica de las 24 semanas que me habla de un hidrox fetal, me habla de un feto con hepatoesplenomegalia, ascitis. Yo a ese bebé le tengo que derivar a un centro de mayor complejidad. Si estoy en el hospital regional, voy a derivarle al hospital de Itagua en Asunción, donde tienen la capacidad de hacerle una amniocentesis y medir la cantidad de bilirrubina que tiene, porque de acuerdo a esa cantidad de bilirrubina, ¿se acuerdan que vamos a clasificar y ver cuánto es la cantidad de hemólisis que está sufriendo ese bebé? Yo tengo que tener un soporte neonatal si yo voy a hacer una amniocentesis o una que es la punción del líquido amniótico. ¿Entienden? O si voy a hacer, si yo hago la amniocentesis y confirmo de que hay una hemólisis importante y yo quiero hacer una transfusión peritoneal o una cordocentesis, una transfusión por el cordón umbilical, estos procedimientos se hacen en lugares de alta complejidad, donde si no funciona algo, tengo que tener un soporte si eso desencadena el trabajo de parto. Sí, la madre es quien la recibe. Es la madre la que recibe la profilaxis. Bueno, luego vamos a embarazo múltiple. Embarazo múltiple consiste en el desarrollo simultáneo de varios fetos. Todo el embarazo gemelar, desde el inicio del embarazo, tiene que ser considerado un embarazo de riesgo, un embarazo patológico. ¿Por qué? Porque puede desencadenar varias patologías, varias complicaciones en el transcurso del embarazo.
alrededor de 1 de cada 80 nacimientos único. Son inductores de la ovulación los que han incrementado su uso en los últimos años, como la fertilización o los usos de in vitro, ¿verdad? O las inducciones con citrato de clomifeno, donde tenemos más de un óvulo en cada ciclo, es por lo que nosotros vamos viendo en mayor cantidad de estos embarazos múltiples. O sea, aumenta la incidencia. Tenemos un embarazo vitelino o disigótico, ¿sí? Donde tenemos el 75% de los casos son 2 óvulos y 2 espermatozoides, por eso vemos que son 2 bolsas distintas, tienen su amnios cada uno, ¿sí? Y por eso es que tienen un distinto sexo, que son famosos los mellizos. Se diferencian físicamente, psíquicamente, ¿sí? Y de acuerdo a que si son fecundados en el mismo coito, se le llama superimpregnación, ¿sí? Si corresponde a 2 óvulos del mismo ciclo, ¿qué significa? Yo ovulé en el día 14, tuve relaciones, me embaracé, un óvulo. En el día 20, ovulé de nuevo, tuve 2 ovulaciones en el mismo ciclo y bueno, me volví a embarazar. A eso se le llama superimpregnación, ¿sí? Y si corresponde a 2 óvulos del mismo ciclo, superfecundación. Y si son de 2 ciclos distintos, o sea, uno me embaracé este mes y me embarazo el otro, el siguiente es superfetación, porque son ciclos distintos, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a saber que es una superfetación o una superfecundación? Por las semanas. Se pueden llevar 4 semanas o 5 semanas de diferencia. Entonces ahí nosotros presumimos de que fue una superfetación. No sé si me explico esa parte. Eso es mucho menos frecuente, ¿verdad? Pero puede ocurrir. Como dice acá, no son genéticamente idénticos, son de diferentes sexos, tienen cavidades amnióticas diferentes, 2 amnios, 2 corios. La etiología, es esta la que generalmente dice, no, mi mamá tuvo luego hermanos mellizos. Sí, generalmente es genético y se hereda de la madre, genes maternos, ¿sí? Entonces acuérdense, son 2 óvulos, 2 espermatozoides. El univitelino, son el 25% de los casos, estos son los casos de los gemelos, ¿sí? A diferencia del anterior, ¿sí? Tienen solo un óvulo, es fecundado por un espermatozoide, ¿sí? Entonces, se genera, entonces, fetos de mismo sexo, son semejantes tanto físicamente, psíquicamente, ¿sí? Pero, ¿qué es la diferencia en estos fetos? La placenta tienen una misma circulación, ¿sí? Como vemos acá. Y en estos fetos es donde nosotros vemos lo que es el síndrome de feto transfundido transfusor, porque la circulación es la misma, no es como la anterior, de que tienen una placenta cada uno, uno tiene su corión, cada uno tiene su amnios, ¿sí? Sin embargo, en el univitelino comparten la misma placenta, ¿sí? Y la etiología es independiente de la herencia, o sea, toda mujer puede tener un embarazo gemelar, ¿sí? Entonces acá está la imagen del síndrome de transfusión, donde uno de los fetos va a ser el receptor, donde el feto va a ser más grande, va a tener más líquido, ¿sí? Y sin embargo, el gemelo donante va a ser más pequeño, va a sufrir un retraso de crecimiento intraútero oligoamnios, ¿sí? ¿Y cuál es la cirugía? O, primeramente, ¿cuál es la causa? La circulación es unidireccional, o sea, la sangre circula solo hacia el feto receptor. Entonces, lo que se hace hoy en día, por suerte, tenemos cirujanos intraúteros, lo que se hace es
a nivel de los vasos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Ablación de esos vasos de acuerdo a mejorar el flujo que es unidireccional. Entonces vamos a hacer una anastomosis arteriovenosa y entonces hacer que el flujo sea para ambos fetos. Anteriormente, cuando no teníamos cirujanos, porque son cirugías de alta complejidad, los padres nos decían, bueno, doctor, doctora, yo no tengo posibilidad de pagar una cirugía, entonces que viva nomás el feto, el gemelo receptor, ¿verdad? Entonces, este gemelo terminaba falleciendo, ¿verdad? Hoy en día ya tenemos ya cirujanos y que se pueden hacer también igual para los pacientes de bajo nivel adquisitivo, que no tienen dinero, se hace también por un programa social. Cuando es que se produce, empieza a generarse este feto transfundido transfusor a partir del segundo trimestre. Y entonces el bebé donante tiene poco líquido y tiene bajo peso. Generalmente el peso es de 1 kilo y medio de diferencia. Por eso es muy grave para este feto que es el donante. Entonces, acá tenemos donde un óvulo, son los monocigóticos, donde solo un óvulo se une con un espermatozoide. Entonces, ¿cuál va a ser la unión? La unión puede ser bicorial, biamniótico, se da generalmente cuando la división se da del día 1 a 3. Va a ser, cada uno va a tener su placenta y su amnios. Va a ser monocorial y biamniótico en el caso de que la división se da de 4 a 8 días. Los que tienen peor pronóstico son los monocoriales monoamnióticos, sí que pueden sufrir lo que dijimos recién, el síndrome de transfusión intergemelar. Y cuando se dan los siameses o gemelos monstruos, se da cuando la división se da luego de los 13 días. Entonces ahí se forman los siameses. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los días de división es que nosotros vamos a tener, estos son los gemelos monocigóticos. Acuérdense, un óvulo se divide en 2 fetos. Un óvulo y un espermatozoide genera 2 fetos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para que yo diga, bueno, este feto está haciendo un síndrome transfundido transfusor? La presencia de un embarazo monoamniótico, biamniótico, monocorial, que es este. Biamniótico monocorial, tiene un corión, ¿sí? Tienen polidramnios, el feto receptor tiene mucho líquido y es más grande que el otro. Y el donador tiene oligoamnios. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y es este el que nosotros hacemos, o sea, se hace ahora. Los cirujanos intraúteros hacen ablación de los vasos, hacen una anastomosis arteriovenosa de forma que se mejore ese flujo unidireccional, entonces el flujo puede ser para ambos fetos. También se hace la amniorreducción o la sectostomía, donde se hace una creación de una comunicación a nivel de la membrana amniótica. A partir de acá se hace un corte de este septos, entonces hay un flujo unidireccional. Pero el que tiene mejor resultados es la ablación a nivel de los vasos placentarios. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico presuntivo de un embarazo gemelar? Entonces, la paciente me habla de antecedentes de gemelos, en el caso de que ya tuvo mellizos, sabemos que los gemelos no tienen nada que ver con la herencia, con la genética. La paciente tiene hiperémesis gravídica. ¿Por qué tiene hiperémesis gravídica? Como hay más placenta, la placenta es más grande, hay más beta-HCG, acuérdense que el beta-HCG es lo que da la hiperémesis gravídica. Voy a tener acentuación de movimientos fetales,
Al examen físico voy a tener una altura uterina más grande de lo normal y si ya es un embarazo que puedo hacer de 28 semanas, maniobra de Leopold, vamos a palpar múltiples partes fetales, podemos palpar 2 polos cefálicos y palpar 2 focos, auscultar 2 focos cardíacos. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es el latido del quark? Y generalmente hay 10 a 15 latidos cardíacos de diferencia. O sea, uno de ellos tiene 130 latidos por minuto y el otro tiene 145 o 140, entre 10 a 15 latidos por minuto. Pero el diagnóstico de certeza, que es un diagnóstico, un estudio gratis, en realidad en los hospitales, de bajo costo, si vamos a hacer de forma privada, que no es doloroso, no es costoso, es la ecografía, donde visualizamos ambos fetos o más de 2 fetos también puede ser. ¿Sí? Ese es el método de certeza. No confundan diagnóstico presuntivo de embarazo múltiple con diagnóstico de certeza. Diagnóstico de certeza siempre es por una ecografía donde vamos por una ecografía de más, nosotros podemos escuchar con el ecosón o con el pinar, pero no vamos a comparar con un ecógrafo. ¿Cuál va a ser la evolución clínica? Y el embarazo gemelar tiene complicaciones, ya sea durante el embarazo, durante el parto y en el puerperio. En el embarazo aumenta la incidencia de abortos, puede generar toxemia, como la placenta es más grande. Sabemos que la hipertensión arterial se da por la mala placentación de la placenta a nivel del miometrio, donde hay una resistencia a las arterias espiraladas. Entonces, va a ser mucho más riesgo de que haga hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia, polidramnios, fetos prematuros, porque pueden desencadenar trabajo de parto, y, por supuesto, fetos con bajo peso al nacer. Durante el parto, como es un útero que está sometido a un constante estiramiento durante todo el embarazo, son úteros con hipodinamia, no tienen una buena contracción, puede haber rotura de membranas, hacer prolapso de una de las partes fetales, puede salir el pie del bebé, puede salir la mano del bebé, o engatillamiento con descenso de ambos polos, puede ser ambos polos podálicos o ambos polos cefálicos. Mayor riesgo de hemorragia y shock durante el parto, por lo que ya dijimos, menor poder de contractilidad del miometrio. Y en el puerperio, por el mismo motivo, pacientes hacen atonía uterina, ¿sí? Una involución uterina más lenta porque estuvo sometido a un estiramiento durante todo el embarazo. Imagínense un embarazo de quintillizos o de trillizos. Imagínense ese útero cómo estuvo sometido durante todos esos meses. Entonces es un útero que no se contrae y tienen mucho riesgo de hacer histerectomía, o sea, de terminar en una histerectomía por atonía uterina. Y también el riesgo de infección es mayor en estas pacientes. ¿Cuál es la conducta obstétrica? Siempre vamos a hacer profilaxis de la amenaza de parto prematuro, vamos a darle un útero inhibidor, podemos darle progesterona, vamos a hacer control de la presión arterial en estas pacientes porque sabemos que pueden desencadenar una preeclampsia o una eclampsia. Vamos a hacer ecografías seriadas para pesquisar o buscar retraso de crecimiento intraútero. Y a partir de las 28 semanas la paciente tiene que guardar reposo absoluto. ¿Qué significa? Ya no va a trabajar porque, por lo que dijimos, tiene riesgo de hacer bolsas rotas, riesgo de hacer parto prematuro. Entonces, realmente son pacientes que deben guardar ya reposo desde las 6, 7 semanas de embarazo. ¿Pueden tener parto? Sí, pueden tener parto vaginal aquellos que tienen el primer feto encefálica. Ahora, si el primer feto es en pelviana, va a ser cesárea. Si el primer feto es en presentación transversa, también va a ser indicación de cesárea.
Ahora, en todos los demás va a ser, depende del criterio médico, ¿verdad? Yo puedo tener el primer feto en presentación cefálica y el segundo en podálica y puedo hacer parto normal. Va a depender de la conducta del médico. Pero ustedes tienen que saber que la indicación de cesárea es para el primer feto podálico y el primer feto en transverso. El pronóstico, la mortalidad perinatal es 4 veces mayor comparado con fetos o partos de un feto nomás. ¿Por qué? Porque hay alta incidencia de prematurez, prolapso del cordón. Sí, dijimos ya que el prolapso del cordón es salida del cordón umbilical por delante de la presentación, donde si nosotros o la paciente no se percata, pueda terminar en un óbito fetal. Pueden hacer desprendimiento de placenta y pueden hacer presentaciones distóxicas. O sea que el embarazo de múltiple es un embarazo de riesgo durante el embarazo, en el parto y en el puerperio. Y siempre explicarle a la paciente desde el comienzo de que es un embarazo que tiene muchas probables complicaciones. Bueno, le escucho si tiene alguna pregunta. Sí, te escucho, Carol. O sea, te leo. ¿Podría dar una dica de sobre qué enfocar en tumores de ovario? Eh, Ay, esperen que voy a abrir acá tumores de ovario, le voy a decir más o menos qué es lo importante. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Muy importante saber cuáles son los factores protectores. Esta clasificación, saber que todos los años preguntamos cuáles son los tumores ováricos más frecuentes, son los derivados del epitelio superficial, 90-95%. Luego le siguen los de cordones sexuales y por último los germinales. Pero siempre preguntamos del epitelio superficial, que son el seroso, mucinoso, endometrioide, células claras, células de transformación. Mm, Acá está la clasificación histológica. Esto ustedes tienen que saber, chicos. Tumores epiteliales de los cordones sexuales, cuáles son del estroma, cuáles son los germinales. Acá hay otra clasificación que creo que es la clasificación que usábamos en anatomía patológica. Aquí está marcado que son los más frecuentes tumores del epitelio superficial. Este habla cada uno de ellos. Síntomas, muy importante saber. El tumor ovárico es, los síntomas generalmente se dan en la etapa tardía. Eh, es por eso se le llama el tumor, el cáncer silente, creo que eso está acá adelante. No tiene una sintomatología temprana. Evolución silente, se le considera el asesino silencioso por no presentar síntomas. Cuando presentan síntomas ya estamos en un estadio avanzado. El síntoma principal, el que nos habla la paciente, es un crecimiento abdominal brusco, ¿sí?
que la paciente refiere que tuvo un crecimiento abdominal rápido. El tumor de Krukenberg también siempre preguntamos. Es 30 a 40% tumor metastásico, ¿sí? Se origina en el estroma ovárico y se ve células en anillo. Y como yo sé que es un Krukenberg, generalmente el tumor primario es estómago, colon, mama y vías biliares. Siempre, casi siempre sale tumor de Krukenberg. ¿Cuáles son los tumores que hacen metástasis en ovario? Mama, cáncer gástrico, que dijimos recién el Krukenberg, y los tumores del sistema genital. Entonces la clínica, ya dijimos, síntomas, acuérdense que el tumor ovárico tiene síntomas escasos. El síntoma que más nos cuenta la paciente es que tuvo un crecimiento abdominal rápido de una masa, tiene distensión abdominal, ascitis, adenopatías. El examen físico, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es el tacto bimanual. Vemos como acá estoy buscando un tumor ovárico. Voy a buscar la localización, el tamaño por el examen físico, la movilidad. También por el tacto rectal podemos evaluar la pared posterior del útero y de ahí extendernos hacia los lados y buscar ese ovario, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Por la clínica que nos refiere la paciente, lo primero que vamos a pedirle es una ecografía donde nos va a hablar de un tumor anexial, un tumor ovárico, nos va a hablar de las características de ese tumor, si es quístico, si tiene un componente sólido, si es multitabicado, si tiene pelos, por ejemplo en el teratoma. Ya nos habla ecográficamente de esas características y nos pone probable teratoma, ¿verdad? Por la presencia de dientes, por ejemplo, ¿verdad? Y los marcadores tumorales que se pide en sangre. Entonces, la ecografía es el principal estudio que vamos a pedir, donde nos va a informar las características del tumor. Tomografía, también podemos pedir resonancia magnética. Las mujeres que vamos a pedir TAC y resonancia son aquellas pacientes que no podemos evaluar bien por vía vaginal, de repente es una paciente muy obesa, de difícil evaluación, entonces en esas pacientes no va a ser más importante. ¿Cuáles son las características que me habla ecográficamente de un tumor maligno o sospechoso de malignidad? Es cuando tiene un componente sólido o mixto, cuando hay tabiques presentes, cuando hay vegetaciones presentes y cuando hay líquido acítico. Ahí probablemente es un tumor ovárico maligno. Pero ¿quién me va a hacer el diagnóstico final? La anatomía patológica. Y también cuando son bilaterales. Ahora, hablamos de un tumor benigno por sus características cuando me habla de un quiste, un quiste simple de contenido quístico, que no tiene tabique, que no tiene vegetaciones y tampoco no hay ascitis. Entonces, y es unilateral, generalmente menor de 10 centímetros, me está hablando de un tumor ovárico benigno. El CA125, que es un marcador de un tumor de ovario. Aquí vemos otros marcadores que podemos pedir. La clasificación del cáncer de ovario, por supuesto, tienen que saberlo. La cirugía, la estadificación del cáncer de ovario es quirúrgico. ¿Y qué es lo que se hace? Todo esto. Se hace lavados peritoneales, inspección de todas las superficies peritoneales, biopsia múltiple, se saca el epiplom, biopsia de adherencias y se hacen biopsias al azar. Espacio paracólico derecho-izquierdo, paredes laterales de la pelvis, se hace fondo de saco anterior, fondo de saco de Douglas posterior. Y el tratamiento, como toda cirugía, en la etapa 1 y 2, sacar el útero, sacar el ovario y se hace omentectomía
¿sí? Se revisa el peritoneo, diafragma, ganglios, cadena preaórtica. Se hace una radioterapia externa más quimioterapia intraperitoneal o sistemática. O sea, una cirugía más radio y quimio. Etapa 1 y 2. En la etapa 3 o estadio 3 se hace la omentectomía más resección en bloque de lo que se puede sacar del tumor. Diagnóstico de la extensión: se extirpa la mayor cantidad de tumor, no dejar tumor visible mayor a 2 centímetros. Aparte vamos a hacer una radioterapia y una quimioterapia. Pero ya no es el mismo tratamiento donde sacamos el útero como hacemos en la etapa 1 y 2. Pero es quirúrgico en todas las etapas, ¿ven? Las masas anexiales en el embarazo es muy difícil diagnóstico. Generalmente 3% corresponden a teratoma maduros. La malignidad 5.6 a 6.8 y generalmente el manejo es similar a lo que es en la premenopausia. Vamos a expectar, ¿sí? Y solamente 2% de ellos se complica. Entonces las masas anexiales en el embarazo se tiene un manejo expectante, como dice acá en la imagen. No se opera, ¿sí? Como todo en la embarazada, nosotros generalmente tratamos de hacer la menos invasión posible. No se toca. Doctora, incompetencia íxmico cervical no va a cobrar en la prueba. Y aparentemente no. No vamos a preguntar. Voy a detener la grabación.